¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, boa noite. Qué maravilla poder estar conectados todos en FEPAL a través de este medio tecnológico que a lo mejor nos va a ayudar a restablecer algo que hemos perdido, que es el contacto del psicoanálisis con la cultura en la que se desarrolla. Me estoy refiriendo específicamente a la cultura latinoamericana. Como una cierta idealización de la clínica en el consultorio ha llevado a que olvidemos en dónde estamos trabajando. Y trabajamos en México, Sao Paulo, Buenos Aires o Lima como si estuviéramos en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta la especificidad de la cultura en la que nos encontramos. Pero algo está ocurriendo, algo que creo que nos puede ser de extraordinaria ayuda, de extraordinario valor. Están apareciendo un conjunto de nuevos pacientes que nos están obligando a reconsiderar esto, a darnos cuenta de dónde estamos viviendo y que el lugar de donde vivimos no es indiferente ni a la técnica, ni a la teoría del psicoanálisis. Por el contrario, esto es algo que enriquece nuestras herramientas de trabajo, nuestra concepción del psicoanálisis. Y si no lo hace, nuestro psicoanálisis se empobrecerá y seguirá siendo lo que ha sido durante muchos años, una suerte de imitación de modelos a los cuales nos hemos sometido muchas veces acríticamente provenientes de los grandes centros de producción, sin darnos cuenta que nuestra gran riqueza procede precisamente de la cultura a la cual nos debemos, en la cual existimos y sin la cual seríamos simplemente un conjunto más de técnicos de la salud mental. Y creo que es esencial, por eso que en este Congreso de Comunidad y Cultura sobre el Cuerpo reflexionemos conjuntamente, como lo estamos haciendo a través de este medio, sobre estas características. Yo estoy convencido de que o bien tomamos en cuenta esto, o bien el psicoanálisis continuará languideciendo y volviéndose irrelevante. Estoy convencido que si nosotros sabemos escuchar no solo a nuestros pacientes, sino que logramos, Leo Nosek me decía alguna vez que no necesitamos un psicoanálisis de la cultura, sino en la cultura. Y creo que es muy acertada su percepción. Si logramos nosotros ponernos en sintonía, ponernos en contacto con nuestra cultura, por ejemplo, pacientes que asumen que tenemos el mismo código social, económico y lo que llamamos en el Perú GCU, gente como uno, ¿verdad? Versus, en contraste con pacientes que por el contrario tienen la percepción completamente inversa, que son realmente lo que veíamos los nuevos pacientes y que son pacientes que vienen a hablarme de heridas que son producto, por ejemplo, del racismo, de la violencia, de la corrupción, de la inseguridad, de todas estas características, en particular de nuestras grandes ciudades, de las megalópolis como las que he mencionado, pero no exclusivamente, porque también esto se está expandiendo por muchos otros lugares de nuestro continente. Y creo yo que ahí hay un inmenso desafío que constituye, por supuesto, al mismo tiempo una extraordinaria oportunidad. A eso es a lo que yo he llamado el psicoanálisis criollo, un psicoanálisis que sea el reflejo adecuado de estas culturas híbridas que decía García Canclini. Durante mucho tiempo yo creo que ha habido una concepción del psicoanálisis aséptica, purificada, en donde el encuadre tenía que protegernos de lo que estaba ocurriendo fuera de los linderos del consultorio. Y yo pienso que se trata de hacer exactamente lo contrario, abrir las puertas del consultorio, que el encuadre sea algo que más bien nos ponga de una manera muy permeable, muy porosa en relación con la cultura en la que estamos viviendo y que salgamos de esta especie de fantasma obsesivo
¿no es cierto?, de una técnica absolutamente purificada, encuadrada, que es puro proceso secundario, ¿no? Por más que hablemos de Bion y de la parte psicótica de la personalidad y de Melanie Klein y de los fantasmas de mutilación del cuerpo, etcétera, pero en realidad nos enclaustramos, nos encerramos y no queremos mirar, escuchar que estamos viviendo en el siglo XXI en América Latina y no en Viena, no en Londres, no en Nueva York. Y que los latinoamericanos tenemos muchas cosas que decir siempre y cuando seamos capaces de asumir esta diferente manera de vivir, de pensar, de bailar, de utilizar el cuerpo, de utilizar la mente, que es nuestra. ¿Y cómo podría el psicoanálisis, que se procura aproximar a lo más íntimo del ser humano, cómo podría estar ajeno a esta fantástica diversidad de nuestro continente? Sin duda, yo trabajo en mi consultorio, yo no trabajo en la Plaza San Martín, ¿no es cierto? No estoy en la calle haciendo psicoanálisis al paso. Como todos los psicoanalistas, tengo unos horarios, unas condiciones de trabajo y un encuadre. A lo que me refiero es a otra cosa, es a que el encuadre muchas veces ha sido el pretexto para asumir que no nos afecta en dónde estamos trabajando. Además, hay que decir las cosas como son. Muchas veces el psicoanálisis es una suerte de reproducción de la segmentación que se da en cada sociedad. Los psicoanalistas suelen trabajar con personas de determinadas clases sociales, en su inmensa mayoría. Muchas veces están ajenos al debate público, no participan el ágora, de la polis, y incluso hacen de la neutralidad una suerte de religión. Yo con lo que discrepo es con esta manera de aislarse, que me parece que le ha hecho mucho daño al psicoanálisis y, hay que decirlo claramente, al psicoanálisis de la IPA y de FEPAL, porque los lacanianos, más bien, han utilizado muy bien estos espacios que han quedado abandonados. Y es ahí donde ellos han insertado, y en buena hora que lo hayan hecho, por supuesto. Creo que nosotros tenemos que seguir su ejemplo, más bien. No se trata de que nos opongamos a ellos. Y entonces, para responder a tu pregunta, Eduardo, yo creo que lo que tenemos que hacer es salir de un modelo que me parece está caduco, no en términos del encuadre y de la técnica, sino en términos de un encuadre que intenta ser completamente aséptico y que hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nos encontramos con un paciente que me dice que estaba en la cola del supermercado y yo siento una incomodidad cuando me dice que está en la cola del supermercado y de pronto le digo, ¿pasó algo en el supermercado? Y el paciente me dice, sí, yo tenía unos tomates y de pronto dije, no, creo que no voy a llevar los tomates. Y los dejo ahí, al ladito, en la cola de la caja. Y una señora que estaba detrás me dice, señor, se ha olvidado de sus tomates. Y yo sentí que me estaba dando una orden, una patrona, que me estaba diciendo, recoge tus tomates y págalos. No sentí que me decía algo para ayudarme. Por supuesto, este es un paciente que ha logrado ascender socialmente y que se siente muy inseguro respecto de determinadas personas en el barrio en donde yo trabajo, porque yo no estoy ajeno a toda esta problemática. Y de pronto te das cuenta que el Perú está ingresando, en este caso Lima, al consultorio de una manera inesperada, ¿no es cierto? Y si yo me limito a trabajar esto en términos de la identificación proyectiva, de alguna carencia narcisística o cualquiera que sea el modelo que me sirve para trabajar, y dejo de lado toda esta otra problemática que yo sé que está ingresando al consultorio, me parece que estoy perdiéndome algo esencial de lo que está sucediendo en nuestras ciudades. Es a eso a lo que me refería.
Recuerdo muy bien la intervención de Kinoshita, porque además está en un libro en el cual yo participé también, porque estuve en el Congreso de las Tramas de la Ciudad, de mi amiga Magda Curi, con otros analistas de Sao Paulo, organizaron este memorable Congreso de Comunidad y Cultura. Y sí, esa idea me parece extraordinariamente sugerente, esto de que más allá de 1000 no podemos hablar realmente de comunidad. Es gracioso porque acá en Lima, en los grupos, en las élites, en donde la gente más o menos se conocen todos unos a otros, se le conoce a esos grupos como los 1000, justamente. Sí, 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 ¿no? Entre los 1000 hay máximo un grado de separación. Tú conoces a alguien que conoce a otra persona, ¿no? ¿Cómo vincular esto con territorio y con cuerpo? La palabra territorio tengo entendido que proviene de terror y de miedo, ¿no? Y el territorio, efectivamente, histórica, ancestralmente, pero actualmente, quién sabe, con más vigencia que nunca, es una forma de protección. Se arman tribus, se constituyen guetos, de diferentes grupos dentro de una gran comunidad, sobre todo en estas inmensas urbes que hemos mencionado en esta entrevista. Por supuesto que estoy de acuerdo con Kinoshita cuando dice que nuestra capacidad de percepción de estas dimensiones inmanejables está naturalmente delimitada. No obstante, creo que mal haríamos en refugiarnos en esta idea, y de hecho lo hacemos, me temo, para evitar estas excursiones extraterritoriales. A mí me parece extraordinariamente enriquecedor justamente hacer lo contrario. Estuve invitado hace algunos meses a la maravillosa ciudad de Porto Alegre, en Brasil, y luego unos amigos analistas muy afectuosamente me ofrecieron llevarme a pasear, y entonces yo les pedí que me llevaran a conocer lugares muy diferentes a donde estaba el Congreso, a donde estaban las casas de ellos, y efectivamente ellos entendieron inmediatamente mi idea y me llevaron a otros lugares de la ciudad. Y luego cuando retornamos, realmente era como si hubiésemos hecho un viaje interespacial, interestelar, ¿no es cierto? Esto sucede en todas nuestras ciudades, y es verdad que no podemos pretender abarcar todo de la misma manera que con nuestro cuerpo nos sucede lo propio, ¿verdad? A veces descubrimos partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando practicamos un nuevo deporte o un nuevo ejercicio y al día siguiente tenemos unos dolores en partes que no sabíamos ni que existían en el cuerpo, ¿no? Creo que a Fernando Orduz le acaba de pasar algo así haciendo pilates. Ya ha descubierto unas partes muy extrañas de su rodilla. Fernando. Entonces, Marcel Proust, me van a perdonar que cite a un francés en esta charla latinoamericanista militante con humor. Marcel Proust decía: los enfermos están más cerca de su alma. Y es verdad, cuando uno está enfermo, se pone más en contacto consigo mismo y entra en contacto con partes de uno que uno ni siquiera sabía que existían, no solo del cuerpo, sino, como dice Proust, de su alma. Nuestra comunidad, en ese sentido, tiene una clarísima analogía con nuestro cuerpo, y nuestras comunidades tienen, por supuesto, enfermedades o partes enfermas, y muchas veces optamos por ignorarlas. Hay una voluntad de no saber. Esto se nota muy claramente, por ejemplo, cuando hay episodios de mucha violencia durante un periodo prolongado, como ha sucedido en muchas de nuestras sociedades. Hay partes de la sociedad, por lo general los sectores más modernos y urbanos, que no quieren saber, que preferirían ignorar lo que ha ocurrido. En el Perú lo sabemos muy bien porque fue exactamente lo que sucedió en la época de la violencia política con Sendero Luminoso. Hasta que vino la Comisión de la Verdad, nos puso un espejo terrible, siniestro, y ya no se pudo ignorar lo que había ocurrido. Y no obstante, hasta ahora hay mucha gente que se refugia en el negacionismo. Los analistas, en muchos sentidos, hemos hecho lo mismo. Nos hemos encerrado y nos hemos negado
a reconocer que somos parte de ese cuerpo, que nuestro territorio, que el terror ha hecho que aislemos, en realidad es una ficción. Querrámoslo o no, integrados al cuerpo de esa comunidad, y esta idea, por supuesto, no es nueva, es una muy antigua idea cristiana, por ejemplo, ¿no? De San Pablo y del cuerpo de Cristo. Y creo que funcionamos mucho mejor mientras menos fragmentarios, menos mutilados, menos aislados nos encontremos. Creo que lo que toca ahí Kinoshita es un debate central en la historia del psicoanálisis, entre quienes piensan que el psicoanalista únicamente debe centrarse en su práctica clínica y que cualquier otra actividad es una actividad ciudadana del psicoanalista, digamos, en sus opiniones políticas, en su manera de pensar la sociedad en la que vive, etc. Y quienes pensamos, de otra manera, que ambas cosas son en realidad inseparables y que es una ilusión pretender que uno puede estar ajeno a lo que sucede en esta comunidad. Por supuesto que aceptar que uno no está ajeno no implica que uno tenga la omnipotencia de pretender, y creo que en eso tiene toda la razón Kinoshita, que uno pueda pretender que puede absorber, dar cuenta, integrar elementos de una extraordinaria, inconmensurable variedad. Pero creo que estamos obligados a intentarlo y llegar hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan. Nosotros no somos unos profesionales que pueden trabajar como si la intimidad de la dupla con el paciente nos permitiera ponernos al margen de todo lo demás que sucede en la sociedad. Y a la pregunta concreta de que si existe una dupla entre el psicoanalista y la comunidad, yo creo que existe siempre, lo sepa o no el psicoanalista. Esa dupla está funcionando siempre, y mientras más informada, más activa sea esta, creo yo que es más enriquecedor para la mente y el trabajo del analista, y ciertamente para los pacientes que acuden a vernos, pero creo que también hay un lugar muy especial destinado al psicoanalista en la comunidad. Y no me refiero únicamente a los valiosísimos trabajos de muchos colegas que hacen trabajos justamente comunitarios. Por supuesto que esto me parece indispensable, pero creo que también el psicoanálisis tiene algo que solo el psicoanálisis puede decir respecto de lo que ocurre en el seno de la polis, en el seno de la sociedad. Y creo que Freud abrió la senda de una manera extraordinaria. Y hablar hoy en día, en el siglo XXI, del malestar en la cultura tiene exactamente la misma vigencia que lo tuvo cuando lo hizo Freud en la primera mitad del siglo XX. El malestar en la cultura no es ahora menos importante, no es ahora menor, muy por el contrario. Y me parece que Freud entendió perfectamente que hablar del malestar en la cultura no era me voy a escapar un rato del consultorio, voy a ver qué está sucediendo por allá afuera y después voy a regresar. Él sabía perfectamente que hay unos vasos comunicantes permanentes que están irrigando en todos los sentidos el trabajo más íntimo con el trabajo en el sentido de la comunidad y de la cultura, y que toda psicología individual es social y que toda psicología social está nutrida de lo más íntimo de cada uno de las personas. Me parece que Freud y algunos analistas de su época, y en realidad de todas las épocas, mantuvieron viva esta curiosidad. Como decías, tu nombre es Eduardo. Eduardo.
Pero es verdad que conforme se fue desarrollando la comunidad psicoanalítica, gran parte de los analistas optaron por consagrarse a la clínica y despreocuparse del resto de la problemática de la sociedad, a diferencia de lo que hicieron estos grandes pioneros del psicoanálisis y algunos analistas que siempre han tenido esta actitud. Deben haber diversos motivos para esto. Uno muy sencillo, creo yo, es el motivo económico. Dedicarse a la clínica es más rentable, ¿no es cierto? Te pasas las horas metido en el consultorio y con esto haces tu vida, eres un profesional liberal, independiente, como un abogado o un dentista y haces tu vida con esto y nadie te lo puede reprochar en realidad. Pero a diferencia de un dentista que no necesita saber, ¿no es cierto?, de qué lugar de la ciudad y qué códigos o qué ideología tiene esta persona para poderle curar las caries, nosotros sí necesitamos saber un montón de cosas para poder trabajar psicoanalíticamente, si queremos hacerlo verdaderamente de una manera profunda. Porque si no corremos el riesgo de trabajar, diría yo, de una manera estandarizada, mecánica incluso, y como tenemos teorías tan sofisticadas y tan complejas, ya bastante trabajo da además descifrar estas teorías, esta formación que es muy costosa en todos los sentidos de la palabra. Esto me lleva a otro motivo. Yo creo que los institutos de psicoanálisis tampoco están favoreciendo en las sociedades de la IPA que exista esta curiosidad que tú mencionabas, Eduardo. Por el contrario, tengo la impresión que en la mayoría de institutos se termina privilegiando otro tipo de situaciones, y que son básicamente las situaciones vinculadas a la clínica tradicional. Y es visto muchas veces como algo secundario, incluso que podría ser una intelectualización, una racionalización, una defensa, trabajar con elementos precisamente de la comunidad y de la cultura. Incluso la denominación psicoanálisis aplicado ha terminado siendo una especie de cajón desastre para todo lo que es menos importante, ¿no? Y entonces creo que congresos como este congreso de comunidad y cultura en torno al tema del cuerpo son ocasiones inmejorables para recordarnos a los analistas que no estamos viviendo ni aislados, ni somos unos clones de los analistas de las grandes ciudades europeas. Somos psicoanalistas latinoamericanos y eso tiene muchas consecuencias muy interesantes si es que las sabemos integrar en nuestro trabajo. Es muy cierto que vivimos en sociedades que tienen algunas carencias que en el primer mundo son inconcebibles. Hace poco hablaba con un amigo analista europeo y no era un analista en realidad, era un científico social. Y que estaba de visita acá en el Perú, y yo le explicaba que no es necesario ir muy lejos en Lima, pero estoy seguro que en Sao Paulo pasa lo mismo, para encontrar comunidades enteras que no tienen agua, luz, desagüe. No hay que irse a la sierra, a las altas montañas, donde también hay, por supuesto, poblaciones que tienen esas mismas faltas de servicios esenciales. Y entonces es verdad que cuando pensamos que vivimos en lugares con carencias que en algunas otras sociedades serían medievales, yo no veo cómo eso podría dejar de afectarnos, dejar de
cuestionarnos y muy probablemente generar actitudes muy defensivas en los psicoanalistas, actitudes por las cuales resulta efectivamente tan angustioso, tan doloroso y además da tanto miedo pensar que estamos viviendo en ciudades que son bombas de tiempo, que en cualquier momento pueden generar desde cosas absolutamente digamos, inofensivas desde el punto de vista de la violencia, como los famosos rolezinhos, ¿no? Hasta manifestaciones mucho más peligrosas que yo diría, en cierto modo, es indispensable que eso suceda para recordarnos dónde estamos viviendo. Y para que, por supuesto que el psicoanálisis no puede reemplazar a la política. El diván no se puede poner en vez de la política ni en general de la problemática social. Pero el psicoanálisis no puede estar al margen de esta situación y creo que lo ha estado durante mucho tiempo y eso ha empobrecido, voy a repetirme acá, nuestra práctica porque hemos actuado como mucha gente lo hace, quizá por una cuestión de supervivencia, yo lo entiendo así, con una continua forma, digamos, de protegernos, como decía Eduardo de Sao Paulo, del ingreso a nuestras mentes, a nuestro trabajo, de estas dificultades que son muchas veces inenarrables, prácticamente insufribles. Pero, no obstante, cuando uno escucha en los congresos de psicoanalistas hablar de la soledad del analista, de la enorme dificultad de nuestra tarea, el otro día le decía a unas colegas que querían hacer en un congreso que va a haber otra vez una mesa sobre la soledad del analista, y yo les decía, bueno, ya es suficiente de la soledad del analista, ¿no? También están solitarios los guardianes que están parados en la calle toda la noche, ¿no es cierto? Y están solos muchísimas personas que duermen debajo de un puente. Es hasta obsceno hablar de la soledad del analista en un contexto como este. No niego esa soledad, pero no es una soledad que esté sola, si me permiten la redundancia, ¿no? Y entonces no podemos tener la omnipotencia de pretender que vamos a abarcar este universo inabarcable, pero tampoco podemos pretender que vamos a funcionar sin saber que esto está ocurriendo. Me parece que justamente el psicoanálisis en el siglo XXI, si va a tener algún significado más allá de una práctica terapéutica soft, pues tendrá que confrontarse con estas realidades duras y seguramente no tendremos respuesta para muchas de ellas, pero creo que el solo hecho de no negarlas, de no ignorarlas, ya nos coloca en una posición, me parece, más interesante, más productiva y yo espero que los nuevos analistas sean analistas latinoamericanos en el sentido más enraizado de este término. Yo creo que hay un gran problema de desarraigo en nuestra profesión. Fernando Orduz, presidente actual de FEPAL, colombiano, nos presentó una viñeta clínica extraordinariamente expresiva de todo cuanto hemos estado hablando. Se refirió a estos palenques formados hace 2 o 3 siglos en Colombia por esclavos cimarrones o esclavos libertos negros que se ubican en las diferentes costas de Colombia, y se refirió en particular a la
comunidad de Buenaventura y a una experiencia que él tuvo con diferentes personas, no solo analistas, que acudieron a hacer unos talleres en Buenaventura. En fin, Fernando lo va a contar esto con mucho más detalle, pero él señaló una diferencia de códigos en términos del cuerpo y la palabra, que creo que va al corazón de muchas de las cosas que hemos estado conversando esta noche. Cómo en estas comunidades de negros colombianos, muy pobres, en este lugar que es un puerto, y ya saben ustedes que los puertos tienen características distintas a las de las demás ciudades. Los puertos son lugares de tránsito, de ir y venir, y en donde, en fin, hay una impregnación de muchas culturas distintas. Pero en esta experiencia específica, en estos talleres, él nos comenta cómo los preconceptos que traían, en particular él como analista, se estrellan contra maneras, códigos de entender la relación más quizá personal de todas, que es la de una madre con su hijo a través del cuerpo, pero a través de una forma muy problemática, que es pegar a un niño. El título célebre del artículo de Freud, además, ¿no? Pegan a un niño. Y como decía la madre, que ustedes los blancos, esto me hace gracia porque a Fernando Orduz le decimos el negro, ustedes los blancos nos dicen que está mal pegar a los niños. Pero para mí, dice ella, esto es una forma de relacionarme a través del cuerpo, porque es lo que hacemos nosotros los negros. Y por supuesto que no tengo la respuesta para esta pregunta, para este cuestionamiento que hace esta madre, que es extraordinariamente pertinente, porque nos plantea una enorme dificultad ética, ¿no es cierto? Yo sigo pensando que está mal pegarle a un niño, pero igual ya lo pienso de manera distinta cuando escucho a esta mujer, ¿no? Y me hace preguntarme si lo que yo tenía como una certidumbre realmente es tan claro y tan inobjetable. Pues me parece que no. Y entonces ahí tenemos efectivamente una muestra, no podría ser más elocuente, de cómo el salir de lo que Michel Foucault llamaba el dispositivo, no sé si salir, por lo menos explorarlo, el dispositivo, porque creo que salir es imposible, solo nos puede traer una amplitud mayor de horizontes mentales, puede enseñarnos puntos ciegos de nuestras maneras de mirar el mundo, de nuestras maneras de mirar nuestro trabajo, y en ese sentido el ejemplo de Fernando Orduz es una muy valiosa manera de poner sobre la mesa por qué es tan necesario hoy como en la época de Freud que los psicoanalistas nunca olvidemos que estamos en el seno de la cultura y que cualquier pretensión de encerrarse de esto en el consultorio está destinada a convertir el psicoanálisis en un ejercicio muy sofisticado, pero lamentablemente limitado por unas coordenadas ideológicas a las cuales nadie, en ninguna profesión, en ninguna actividad, en ningún oficio, en ninguna forma de vida, puede estar ajeno. Así crea que está completamente a cubierto por las coordenadas del encuadre, la técnica, la teoría o cualquier otra manera de intentar vivir como si nada estuviera pasando a nuestro alrededor. Si no me hubiesen dicho que están hablando de Brasil, yo hubiese pensado que estábamos hablando de Perú. Nosotros tenemos exactamente lo mismo. Creo que hasta se llaman igual los grupos, o muy parecido. De modo que no hay duda que somos parte de una gran comunidad, para bien y para mal, ¿no es cierto? Para el oscurantismo, para las posturas retrógradas y también, por supuesto, para quienes intentamos luchar contra estas posturas porque tienen consecuencias gravísimas. Por ejemplo, en el Perú no hemos conseguido
muy recientemente ni siquiera que se reglamente el protocolo para el aborto en casos de violación, porque exactamente el mismo tipo de congresistas como los que han ustedes mencionado en Brasil, acá han logrado impedir que esto suceda y con los mismos argumentos religiosos que harían de la Inquisición una suerte de vanguardia revolucionaria, ¿no? Porque esto es el siglo XXI, entonces sí, salvamos las distancias, ya entienden a qué me refiero. Y sí, yo no tengo la menor duda que el psicoanálisis puede, de una manera mucho más activa, oponerse a estas formas de sometimiento de minorías y también de mayorías. Las mujeres, por ejemplo, ¿no es cierto? Las mujeres no son una minoría, ¿no? Y no obstante, este tipo de maneras muy violentas de controlar el cuerpo, el deseo de las mujeres, que son además apoyadas en posturas religiosas muy conservadoras, el psicoanálisis puede y debe participar, me parece, mucho más activamente en este debate, como puede hacerlo con los grupos LGTB también, por supuesto, ¿no? Estamos en pleno debate acá de la unión civil, por ejemplo, con enormes dificultades para esto, y en fin. Y más allá de las consideraciones políticas de cuándo es más oportuno hacer qué, creo que el psicoanálisis puede decir cosas muy útiles y muy valiosas para contrarrestar esta arremetida de grupos ultraconservadores religiosos que hay en todas nuestras sociedades y de manera muy similar. Es muy interesante, por ejemplo, que ya la homosexualidad, sin que esto se haya dicho explícitamente, haya dejado de ser una traba para la admisión de candidatos en la mayoría de sociedades en América Latina. No sé cómo ocurren las de ustedes, pero esto, digamos, de una manera implícita ha empezado a suceder. Y creo que los psicoanalistas, y me ha pasado a mí personalmente, no podemos permanecer al lado de este debate, porque además me han interpelado directamente porque yo tengo una participación acá en el debate público, porque otro analista afirmó públicamente que la homosexualidad era una enfermedad y más aún dijo que solo un psicoanalista calificado podría curar esa enfermedad. Entonces, claro, si a mí me dicen eso, que un colega ha dicho semejante, para mí, barbaridad, pues con mayor razón yo estoy comprometido a ir a la plaza pública, es decir, a la radio, a internet, a la televisión, a debatir. Creo que nos toca participar en estos debates y creo que podemos ayudar, creo que podemos ser útiles. Creo que nuestras herramientas son muy útiles y muy valiosas y además muchas veces sucede que nos plantean las preguntas. Por ejemplo, yo soy muy activo en el Twitter, no tanto porque participe con demasiados tweets al día, sino porque hay una suerte de sinergia, ¿no? Publico libros vinculados a estos problemas, escritos sobre racismo, sobre poder, sobre subjetividad. Acabo de publicar un libro sobre conflicto, en donde trato de ligar los conflictos individuales con los sociales. En general, mis textos, mis libros están destinados a ser leídos por personas que no son especializadas, que son digamos, del nivel más amplio posible para que puedan ser comprendidos por la mayor cantidad de gente posible. Y hay un interés porque la gente quiere saber sobre estos temas desde una perspectiva psicoanalítica. Mi libro sobre racismo, por ejemplo, nos habíamos choleado tanto, terminó siendo increíblemente un bestseller. Creo que se han vendido cerca de 40.000 ejemplares ya al cabo de los años. ¿Por qué? Porque la gente quería saber qué pensamos los psicoanalistas sobre un problema que es crucial en la sociedad peruana y que hace sufrir a diario a muchísimas personas, muchas veces de manera inconsciente. Una publicidad, por ejemplo, avasalladoramente racista
que no lo dice explícitamente, pero que se puede ver en toda América Latina, ¿no es cierto? Ustedes ven la publicidad acá de los encartes de las grandes tiendas de departamentos y parece que fueran noruegas, ¿no? Y no obstante, ustedes vienen al Perú, como está ahora Magda Curi, y se dará cuenta perfectamente en la calle que no vivimos en Noruega, ¿no? Y como esto hay centenares de ejemplos. Y entonces sí, en el asunto este de la arremetida ultraconservadora, con un claro tinte religioso y con intentos de un poder de sometimiento del deseo de la mujer, pero también del hombre, por supuesto, de la sexualidad, los psicoanalistas, ¿cómo podríamos no decir lo que tenemos que decir? Y sí creo que tenemos que hacerlo de manera pública. Tenemos que participar, no todos por supuesto, ¿no? Quienes sintamos esa vocación, me parece que es lo que nos toca hacer, entrar a la arena, entrar al debate público, decir lo que pensamos. Esto trae por supuesto problemas y ya discutiríamos en otro momento cómo queda la neutralidad en todo esto, que es un debate creo que es muy actual también, pero me parece que ya a estas alturas esto no puede servirnos como una coartada. André Green alguna vez le pregunté sobre esto, acá en Lima, en el año 94, en un congreso de FEPAL. Y le dije, mire, yo escribo en los periódicos, doy entrevistas en la televisión, en alguna época tuve un programa de radio, publico libros sobre estas cosas. Y algunas personas piensan que eso viola el sacrosanto principio de la neutralidad. ¿Qué opina usted? Y él me dijo, opino que no veo cómo podría hacer otra cosa en un país como el suyo. En ese momento yo me quedé satisfecho con su respuesta. Con los años me di cuenta que su respuesta me dejaba insatisfecho y lo escribí en Calibán a raíz de su muerte, que me entristeció mucho, porque le debo mucho, pero en eso discrepamos. Yo creo que esto es válido en cualquier país, no solamente en un país como el mío. En cualquier país los psicoanalistas tienen unas herramientas, tenemos unas herramientas que para ciertos puntos, como estos en particular, son extraordinariamente útiles y nosotros podemos ponerlas al servicio de la comunidad siempre y cuando nos demos el trabajo de ponerlas de una manera accesible, de una manera que esté al alcance de mucha gente y no únicamente de sectas que hablan una jerigonza incomprensible y ¿no? Como si fuésemos una tribu de gótica o de emos o de grafiteros, ¿no es cierto? Al contrario, tenemos que tratar de llegar a la mayor parte de las personas y hacerles saber qué pensamos sobre estos problemas. Yo sé que los analistas no pensamos todos igual, pero espero que haya una mayoría de analistas que, por ejemplo, en estos puntos en donde se utiliza la religión como un instrumento de control y de sometimiento y de daño, yo espero que haya una mayoría de analistas que estén dispuestos a sacar adelante, salir adelante, ponerse al frente, dar la cara y decir lo que piensa y no seguirse escudando en pretextos como el de la neutralidad. Por lo menos es así como lo veo yo. Yo creo que el psicoanalista está particularmente bien armado, instrumentado para explicar cuáles son las motivaciones de las personas que se empeñan, que la mayoría de veces son hombres, dicho sea de paso, aunque también hay mujeres, en seguir manteniendo a las mujeres en una situación en la cual ellas no tienen un poder de decisión sobre su cuerpo. Este es un congreso sobre el cuerpo, ¿verdad? Nosotros podemos y debemos, creo yo, explicar claramente de qué manera el deseo de la mujer asusta a estas personas ultraconservadoras y los coloca en una situación de quererlas encerrar dentro de su propio cuerpo y tomar decisiones sobre ellas. Y explicar que en esto hay motivaciones inconscientes y conscientes, que hay el deseo y cómo el deseo de la mujer genera angustias específicas en personas que se han refugiado siempre en justamente una visión
muy conservadora en la cual quieren decidir por otras personas. Y si nosotros somos capaces de explicar esto, que el deseo es una fuerza como la pulsión, como el fantasma, que está presente en la política, que está presente en la ley, en la forma en que se conducen los asuntos de un país, me parece que estamos haciendo algo que es útil para la comunidad, porque nadie, me parece, lo puede decir ese punto tan específica y claramente como nosotros. Pero claro, insisto, eso exige que nosotros seamos capaces de hablar en términos claros, de decir las cosas de forma que seamos comprendidos, porque de lo contrario, sí, claro, rápidamente dejaríamos de ser escuchados. Le hablaba hace un rato del Twitter. Hay una sinergia ahí, por ejemplo, entre los libros, la participación en el debate y el Twitter. ¿Qué pasa? Muchos jóvenes siguen el Twitter. Yo tengo la suerte de tener muchos seguidores y el Twitter, como es un medio que exige decir cosas en 140 caracteres, me obliga a opinar sobre estos problemas de una forma muy concisa, muy clara, pero también muy enfática. Esto es, por supuesto, enemigo de la complejidad, lo admito, ¿no es cierto? Pero también es un instrumento muy valioso y la IPA, por ejemplo, me ha invitado a unos analistas de Chicago, en Boston, para el congreso de la IPA, a hacer un taller sobre el uso del Twitter para los psicoanalistas, para que los psicoanalistas puedan hacer uso de esta herramienta para llegar a mucho más personas, aceptando, claro que sí, las limitaciones de ese medio, de esa red social específica, pero así como tiene limitaciones, tiene una potencia de llegada también extraordinaria. Y creo que tenemos que ser capaces de ayornarnos. Yo sé que esto es un poco, digamos, incómodo para mucha gente que de mi generación, ¿no es cierto?, que somos inmigrantes digitales y que nos vemos en un medio que no nos es familiar, pero no es tan complicado. Y realmente vale la pena, porque, por ejemplo, ahí, como me preguntaba Magda Curi, logramos unir lo útil, lo específico de nuestras herramientas con una tremenda llegada y que además está al alcance de todas las personas. Yo creo que lo primero que tiene que suceder es que las sociedades analíticas tienen que abrirse. Cuando yo estuve en los congresos en Brasil, he estado en Gramado, en Sao Paulo, en Porto Alegre, vi lo mismo que he visto en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Lima, en México, en Bogotá, en diferentes ciudades de Latinoamérica. Son los mismos grupos sociales los que integran las sociedades psicoanalíticas. En Brasil, por ejemplo, en Gramado, comenté que había una enorme sala. A mí me tocó el honor de dar la conferencia final. Estaba con Sergio Leukovic ahí, que me ayudaba, y no había ni un solo negro en la sala, ni uno, y habían como 500 personas. Yo lo dije de una manera muy tímida, con preocupación, no quería ofender a nadie. Y Claudio Eiseric levantó la mano y dijo: hace 50 años vino Sartre con Simone de Beauvoir, estaban en Río de Janeiro, y lo primero que preguntó antes de comenzar la conferencia fue: ¿y dónde están los negros? Y 50 años después estamos en la misma situación. Entonces esto creo que ya es una primera respuesta a tu pregunta, ¿verdad? Las sociedades analíticas mismas están fomentando estos settings fosilizados porque las sociedades mismas lo están, ¿verdad? Están completamente encerradas, no sé si completamente, pero bastante encerradas. Yo tengo la esperanza que esto empiece a cambiar ahora, porque además lo que está en juego acá es la supervivencia
del psicoanálisis como una disciplina significativa, relevante y con una presencia en la sociedad, en la sociedad civil, en la sociedad en general, que no sea únicamente una suerte de élite sofisticada que trabaja para grupos pequeños, ¿no es cierto? Entonces, el cambio me parece que tiene que comenzar por ahí. Las sociedades tienen que abrirse y, por supuesto, las mentes tienen que abrirse también. Pero esto no va a ocurrir únicamente por el discurso o por la voluntad. Tiene que haber cambios que sean producto de una interacción mucho más fructífera con la sociedad en la cual vivimos. De lo contrario, me parece que el riesgo de insignificancia, de irrelevancia es muy grande. Podemos terminar siendo lo que creo que ya estamos siendo, grupos minoritarios, un poco exánimes. Es verdad que América Latina, como dijo Stefano Bolognini, tiene una vitalidad caníbal, ¿no? Como la antropofagia de Drummond de Andrade, ¿no es cierto? ¿Perdón? Mario de Andrade, me estoy confundiendo con el poeta, ¿verdad? Sí. De Mario de Andrade. Tiene una vitalidad que se expresa de maneras muy concretas. En la última elección del board, que es el directorio de la IPA, en Latinoamérica votaron más de 40 y tantos % de analistas. En Estados Unidos y en Europa alrededor de 20%. Es decir, aquí hay movimientos mucho más activos y mucho más vitales, pero que van a perder esa vitalidad si no dejamos justamente que entre sangre nueva. Por eso me encanta a mí que la revista de FEPAL se llame Caliban, ¿no? O Calibao, porque trae justamente esta idea brasilera tan hermosa de asimilar lo que viene de Europa, ingerirlo, comerlo. Yo sé que comer quiere decir otra cosa también en Brasil. Así me explicó mi amigo Altamirando de Andrade también. Altamirando Andrade es un apellido, parece, de gente importante, pero comer, digerir y transformar, ¿no? Y sacar esta nueva versión del psicoanálisis que es la nuestra y que tiene toda la razón Bolognini. Pero así como Stefano Bolognini dice eso, Elizabeth Rubinesco en el último número, creo, de Caliban, o el penúltimo, dice en una entrevista algo también similar. Dice la vitalidad del psicoanálisis en América Latina es incomparable con la de Europa y Norteamérica, pero no son respetados en Europa y Norteamérica. Ese es otro punto que tendríamos que discutir en otro momento también. Nosotros tenemos que hacernos respetar, tenemos que hacer valer nuestra producción, tenemos que leernos entre nosotros, tenemos que escribir sobre, creo yo, y esa es por lo menos mi manera de verlo, nuestra realidad, sobre nuestra cultura. Creo que eso es lo que nos va a dar a nosotros una diferencia, una fuerza, una energía que el resto del mundo tradicional psicoanalítico está perdiendo, está envejeciendo y nosotros más bien creo que somos en eso una gran esperanza, siempre y cuando estemos a la altura del desafío. Lo último que quisiera decir es algo que de alguien que es mucho más importante, creo yo, que todos los analistas, que es João Gilberto. João Gilberto, y yo espero que no me haya pasado esto que he hablado tanto. João Gilberto dice, y ustedes lo deben recordar muy bien, algo así como, y perdonen mi portuñol, quanta gente, ¿no? Que fala tanto y no dice nada, o quase nada. Obrigado. Bravo. El equipo ganador de la Copa América. Gracias.